Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. Riquelme, palo, gol. Vamos, Chaquito, vamos que hoy es martes. ¿Y qué pasa? Arrancó el martes. Arrancamos el todo. Buenas tardes a todos. Estamos intentando entrar en calor, que estamos grabando finales de enero y hay una ola de frío acá por lo menos por Grecia. Ahí, Cristian, ¿cómo estamos? Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren en el lugar. Un placer volver a saludarlo, un placer volver a verte, Mariano. Y como decías, estamos buscando alguna manera para entrar en calor. Ustedes no pueden verlo a Mariano. Mariano está con una chaqueta, dos sudaderas, dos buzos. Tiene, no sé si un cuello de esto que le llamamos tipo bufanda. Y estamos aplaudiendo, haciendo movimientos por obviamente el frío. Aquí en Almería, Mariano, en España, es que hay bastante viento, frío también, pero sobre todo lo que más incomoda es el viento. Sí, no, aquí en Grecia, mirá, nevó estos días, hacía, no sé, en la isla ahí en Rhodes que vivo yo, no nevaba, creo que fue la primera, sino la segunda vez que ha nevado en la historia, así que imagínate. Y me hacía acordar, bueno, ahora vos me contarás, Cristian, si les ha tocado, vos estás en Almería, no sé si estará tan duro, pero me acuerdo cuando en Castilla-La Mancha, la vuelta de la fiesta que había que entrenar principio de enero, con muchas veces con nieve y con frío, ay, cómo costaban esos inicios de año entrenando, ¿eh? Sí, realmente lo recuerdo. Mal, lo sigo evidenciando. Estos días nosotros también entrenamos tarde-noche y importante el viento frío que se puede sentir, pero como decías ahí en Castilla-La Mancha, sí, recuerdo, entre hielo y era mucho frío. Hasta entrar en calor necesitaba unos 20 minutos mínimo para que comience a fluir bien la sangre. ¿Te tocó entrenar con nieve? Me tocó entrenar, no nieve de alturas altas, pero sí casi copos de nieve. Pero sí se congelaba, por ejemplo, el agua de la fuente. Yo recuerdo, teníamos ahí en Criptana, teníamos un entrenador, Jesús, ¿verdad? Que descanse en paz, era un gran entrenador y tenía fama de duro, viste, no había dolor, no había sobrecarga después de los partidos, nada, había que entrenar y él, yo creo que lo hacía para demostrar, para que no nos relajemos y nos tenía siempre ahí, nos sacaba el máximo. Y una vez nevaba, Chaco, pero no te miento, metía los pies en la cancha y te pasaba los tobillos. Y nos largó a entrenar igual, che. Viste, porque al principio nadie se cambió, todo, bueno, nos entrenó y llegó él y ¿qué hacen que no están cambiados? Nos mandó a cambiar y así entrenamos sabés cómo estábamos todos. Porque Me se te imagino. congelan los pies, no podías levantar la pelota, viste, no, o sea, iba por arriba, caía y se quedaba en el lugar, viste, Claro, pero bueno. que ni te peguen la cara, ¿no? No, olvidate. Y también tenía la costumbre, él hacía, antes de los entrenamientos le gustaba regar el campo, y lo hacía regar, no un poco, mucho, Con frío también. sí, entonces, claro, se terminaba por congelar, en vez de mojar Claro. era como un granicito. Como astillas de hielo. Sí, no, terrible, claro, lo que decís, te daba la cara eso. Y aparte lo mojaba tanto que, viste, ahora no sé exactamente el material que son los botines ahora, pero en esa época, te acordás, medio de plástico, medio, o incluso los de cuero,
se te abrían Sí, toda la punta porque con todo el agua se te humedecían, sí, sí, ¿viste? Y sí, se sí. te... pero bueno, buenos recuerdos. Yo recuerdo que poníamos las medias, los botines en los calefactores antes de empezar a entrenar. Los que estaban en la pared. Claro, por lo menos 5 minutitos, ¿viste? Antes para entrar un poco caliente ya a entrenar. Sí, 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 recuerdo. Castillo de Amal, Zamora también recuerdo esos años fríos. Sí, sí, Cuenca también. Ahí en Cuenca Lugares tiene que donde haber hace. Sí, sí, sido... sí. Frío, frío, frío. Sí. Sobreviviste, Chaquito. Ah, sí, sí. Y eso es lo que decía tu entrenador, que no hay dolor, no hay esto. El cuerpo siente el dolor, pero quien realmente manda la indicación es el sistema nervioso central que está aquí en nuestro cerebro. Y he leído un libro de Víctor Frankl, un sobreviviente al holocausto nazi, y él obviamente certifica y dice, obviamente, que para llegar a esos niveles hay que pasar a un nivel un poco más espiritual inclusive, y obviamente él certifica evidencia de que realmente cuando la cabeza manda los mensajes al cuerpo, el cuerpo obedece. No en un 100%, pero en ciertos momentos la gran mayoría de mensajes que recibe el cuerpo bien lo recibe. Que envía la mente lo recibe bien el cuerpo. Así. Y hoy, hablando de frío, vamos a hablar con un protagonista que ha estado dando vuelta por muchos de los países nórdicos, así que y también tiene alguna anécdota particular en cuanto a esto de jugar con nieve y con frío. Así que, sin más, Chaquito, nos vamos a hablar con el invitado de hoy. Dale, Mariano, vamos entre medio de la nieve a recibir al invitado de este martes. Estás escuchando Palo Salva. Palo Salva. Yo tengo mis principios y mis valores, y de los cuales yo respondo por los míos. Yo no puedo, cada uno hace lo que quiera. Yo opino por lo que hago yo, y demasiado problemas tengo con mis cosas, ¿no? Para empezar a hablar o poder dar una opinión de los demás. Acá también estamos, acá todos hablan del otro, pero a veces habría que pensar y habría que hacer de pensar o mirarse uno mismo si realmente puedo hablar del otro. Y yo realmente no puedo hablar del otro, porque tengo muchísimos errores y muchísimas cosas que solucionar todavía en mi vida. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y bueno, ya estamos listos para otra entrevista en Palo Salva. Y hoy, Cristian, nos vamos para... Y bueno, el protagonista ha estado por muchos lados. En este momento lo encontramos en Italia. Así que presente nomás. Nos vamos para las tierras tanas. Vamos a darle la bienvenida a Joaquín Quetlum de Buenos Aires, Argentina. Nacido el 2 de abril de 1996, jugó en Uruguay, en Chile, en Gibraltar, en Suecia, Noruega, Islandia y actualmente se encuentra en Italia. Buenas tardes, Joaquín, por aquí en España. Buenas tardes ahí también en Italia. ¿Qué tal estás? Bienvenido a Palo Salva. Un placer saludarte. El placer es mío, todo tranquilo. Acá en Italia con frío, me acabo de armar el fueguito, así que nada, todo tranquilo. Pusiste la estufa. ¿En qué parte de Italia está, Joaquín? Yo estoy en la región de Basilicata, un poquito más al sur de Nápoli y antes de Calabria. Es una región, una de las más chicas de Italia. ¿Y cómo se llama la ciudad o el pueblo donde estás? Es un pueblo que se llama Castelluccio. Yo vivo en el pueblo al lado, en Laino, que es el primer pueblo de Calabria, viniendo desde el lado norte, digamos, es el primer pueblo de Calabria que está pegado, son 12 kilómetros hasta el pueblo donde estoy jugando ahora. ¿Y cuántos habitantes hay en el pueblo? Aproximadamente. Sí, más o menos 1.500 habitantes. Obviamente, para la gente que obviamente no conoce Europa o demás, siempre se los comento, nosotros Argentina tenemos gran dimensión de tierras y obviamente cada población está separada por muchos kilómetros, a diferencia de, por ejemplo, Europa, España, Italia en estos casos, hay pueblitos o aldeas de aproximadamente 1.500 habitantes, 2.000, pero suceden luego muchos pueblitos más, en cual las Sí, ciudades están total. muy cercanas. Totalmente, mirá, yo tengo un compañero que es de un pueblo de Santa Fe y cuando cuenta acá, no, mi pueblo tiene 8.000 habitantes, le dicen, pero es grande. Y claro, para él no es grande. Exacto.
Pero es así como decís. Yo antes vivía en Lauría, cuando jugué en Lauría también acá, que es la contra del equipo que estoy ahora, y tenía 16.000 habitantes. Y claro, para ellos es una cosa impresionante. Para mí, que yo vengo de Buenos Aires, no sé, 14 millones de personas, venir a este pueblo al principio, yo sin hablar italiano, fue complicado hace unos años. ¿Cómo es para vos? Porque yo soy de un pueblo, por ejemplo, también. Yo cuando he jugado en pueblo también en España, no me costaba porque estoy acostumbrado a eso, pero ¿cómo fue para vos venir de Buenos Aires, como decir, con el ruido, la gente a mil, a un pueblito, en este caso, no sé, 2.000, 3.000 habitantes, donde debe ser súper tranquilo? ¿Te costó? ¿Cómo fue ese cambio? Mira, la verdad, ya hace bastantes años que uno, al menos yo, me voy acostumbrando a los cambios. Entonces, o te adaptás o no sobrevivís, digamos. Yo, la verdad, sí, fue chocante porque encima es otro idioma. Entonces yo vine acá en el 2018 sin saber hablar, ni hola sabía decir en italiano. Claro, caí acá, que yo veía las ovejas antes de llegar al pueblo, veía las ovejas caminar adelante. Para mí no era normal. Pero como te digo, son todas experiencias. Uno ve por ahí la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y el idioma de sí no hablaba el idioma, porque muchas veces pensamos, el italiano más o menos se puede entender, se habla de español, pero también dentro de Italia, en el mismo Italia, depende de la región que esté, hablan con cierto dialecto, es más cerrado. Exacto. Entonces no es tan fácil como por ahí pensamos o se ve desde afuera. Mira, yo hablo 5 idiomas. Hablo, sí, tres muy bien, que es inglés, bueno, ahora italiano, ahora español, después hablo un poquito de croata y un poquito de portugués. Ya les contaré de qué se Muy trata el bien. croata, que siempre llama la atención. Pero, claro, lo que tiene el italiano es que sentís al principio que siempre estás cerca de decir, no, el italiano es fácil, siempre decís, no, voy a hablar bien, dentro de un mes hablo perfecto. Y estás cerca y claro, haces el ridículo. La verdad que ese es el No ridículo. llega. Siempre cuento con un compañero que apenas llegó, tampoco hablaba, y le pregunta algo el técnico y le dice, no lo sabo, no lo sabo, Lautaro. Y se dice, no, no lo so. Claro, nos moríamos la risa. Yo creo que se puede llevar un poquito, pero cosas básicas. Luego, obviamente, si querés profundizar un poco, necesitas aprenderlo. Yo me pasó también en Malta, jugué en Malta y tenía un entrenador también italiano. Y más o menos yo creía que entendía, pero muchas veces lo que decía, quería decirle algo y me daba cuenta que no, nada que ver. Sí, O sea, sí, sí. hay que hacer un esfuerzo de aprender un poco, si no. Pasa eso, pasa eso. Mira, ahora nosotros somos, si no me equivoco, 9 argentinos. Claro, yo ya hablo, pero ellos no hablan nada y encima viven juntos. Y claro, no lo practican nunca el italiano. Entonces yo les hice una lista con por lo menos las palabras del fútbol. Porque, por ejemplo, arriba, acá es que te están llegando atrás, a la espalda. Y arriba para nosotros por ahí es saltar. Y dijiste que hablás croata. Yo creo que he leído por ahí un poco la historia, pero si no querés contar a qué se Sí, debe. claro, yo en realidad estaba empecinado con que quería venir a jugar a Europa cuando yo jugaba ya en inferiores o en reserva o ya estaba en un plantel de primera. Y la única manera que yo tenía para sacar la ciudadanía es mi abuela que nació en Croacia. Claro, me empiezo a averiguar y me dice que tengo que hacer un examen de croata. Y no es hacer un examen de inglés, que bien o mal uno lo va practicando de chiquito. Croata. Y bueno, me hice 9 meses un curso intensivo, a full, a meterle, y fueron examen de 100 preguntas en croata, pero no 100 preguntas de hola, ¿cómo estás? Era, ¿quién fue el segundo presidente de Croacia? Escribí una estrofa del himno. Claro, o sea, fue complicado, la verdad. Preguntas que seguramente ni los croatas saben. Y complicado, complicado. Y después era escribir una historia de vida y un examen oral, que el examen oral sí era, hola, ¿cómo estás? A ver, ese sí era más que una comunicación y veían cómo te comportabas. Pero los nervios que tenía, ¿no? ¿Sabes lo que fue? Ese día estaba todo transpirado. ¿Dónde lo hiciste al examen? ¿Ahí en Buenos Aires o tuviste que ir a Croacia? En la embajada de Croacia en Argentina. Pero me salvó, la verdad, es la llave, como yo digo, es la llave, es la puerta, es la llave para la puerta al mundo. ¿Y tu abuela era croata? ¿Ella hablaba en croata? ¿Con ustedes algo? ¿Aprendiste algo? ¿Recordás algo de Sí, Croacia o no? sí, 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 mira, ella, bueno, se escapó de la guerra, ya está viva, mi abuela Tonka, tiene un nombre Le medio mandamos un raro. saludo. Le mandamos un saludo a la abuela Tonka, que hoy se está mudando para Uruguay con mi mamá. Bueno, y claro, yo hacía las clases y después practicaba con mi abuela.
Mi abuela hasta hace un tiempito, claro, yo hace 3 años que no voy a Argentina, pero yo entendía perfecto, a mi abuela la entendía perfecto. Después yo viajé a Croacia, hice un viaje solo, me hice todo Croacia, y 3 cuartos hablaba croata y el otro cuarto hablaba en inglés, digamos. Pero, y claro, pero como no se practica siempre como el inglés, que bien o mal lo tenés fresco, el croata no lo tenés, salvo algún compañero, algún serbio o algo que tenga un idioma parecido, no es tan fácil. Y se me fue olvidando, pero algo entiendo, sí. ¿Y vos de Croacia o te quedó algún hábito, tenés algo que hayas crecido, no sé, que tu abuela te haya inculcado, que te quedó? ¿O cuando fuiste ahí dijiste, mira, con razón hacía esto o me daba esto? Obviamente me cayó la ficha de muchas cosas de mi abuela. Es más, yo fui a la casa donde nació mi abuela, que desde los 13 años, 14 años, que no fue, yo toqué timbre y había una prima lejana que no se habían comunicado hace 50 años y las hice reencontrar. Pero lo que me queda a mí es el Morphy. Es impresionante. La gastronomía. La gastronomía, sí. ¿Qué es lo típico de Croacia? Y lo que nosotros llamamos como los niños envueltos, que son como, o el chucrut, que es como el repollo, o repollo envuelto o repollo cortadito con tipo salchicha, unos tipos de carne. Bueno, esos son comidas bien pesadas, pero riquísimo, riquísimo. Bien, estamos hablando con Joaquín Quetlum. Joaquín, contanos actualmente, ahora te encontrás en Italia, ¿no? Contanos cómo se llama el club en el cual estás jugando, qué tal la liga, en qué liga estás jugando. Yo estoy ahora en Italia, en un equipo que se llama Castelluccio, es mi tercera temporada acá, es mi cuarta temporada en Italia, en la división es Eccellenza, es bien ascenso, es distinto al ascenso argentino, la verdad que yo lo veo distinto. Yo estuve un año en Estudiantes de Buenos Aires, pero bueno, yo ya estaba en edad de reserva primera, fue mi último equipo en Argentina y es distinto, es distinto. Bueno, hay que acostumbrarse a la cultura. Yo como antes Mariano me dijo, yo ya hablo ya hasta el dialecto de acá. Pero hay que acostumbrarse a la cultura, o sea, no podés tocar un pie sin las ojotas en el vestuario, porque ya te miran mal o te lo dicen. Y en Argentina, a ver, obviamente siempre uno se lleva las ojotas, pero si te las olvidas te vas a bañar igual. De cultura hay un montón, te puedo hablar un montonazo. Nada, la verdad, yo estoy contento acá. Estoy contento porque el sur de Italia son bastante cálidos, la verdad. Le contamos a la gente que nos escucha, a los seguidores de cada semana, de que generalmente cuando te miran mal, si te olvidas las ojotas, entrar a un vestuario, nada más es para que no te infectes de hongos, ¿sí? Es por eso, nada más. Cosa que nosotros que hemos pasado también en el fútbol de ascenso de Argentina, que si te olvidaba las chanclas y estaba tapado un poco el que filtra el agua, entrabas hasta el agua por los tobillos sin ojotas y no pasaba Vaya nada. vaya y pase. Siga. La que pasa mucho, no sé, ahora yo ya hace bastante no juego, es los que se olvidaban siempre el shampoo, el desodorante, ¿viste? Que iban y manoteaban, cuando lo hacían mucho tiempo seguido, se le cambiaba el líquido del interior del shampoo y por cosas que no vamos a decir, para que cuando lo usaran, ¿viste? Aprendiera la lección de que se compraran, ¿viste? Un shampoocito de vez en cuando, ¿viste? El que vivió vestuario sabemos esas cosas, sí. O está también el que se pone shampoo antes de irse a duchar, el ratón. Hay de todo. Sí. Para no llevarlo y repartirlo, ¿viste? O darle a otro, ¿viste? Claro, llevar un shampoo es como tener un lingote de oro a veces. Sí. Tanto. Joaquín, recién mencionabas el tema de las diferencias, que hay mucha diferencia, por ejemplo, a lo que es el ascenso argentino, ¿no? Contanos un poco o detallanos uno o dos aspectos que vos veas diferente a lo que es un ascenso, por ejemplo, Argentina o Latinoamérica. Primero las canchas, casi todas sintéticos, muchas tribunitas chicas. Bueno, hay un montón de diferencias, la verdad. Después por ahí, bueno, acá hay una regla que tienen que jugar under, se llaman, que son más chicos, de 18, 19 años, obligatorio. Eso en Argentina no existe. Claro. Exacto. Obligatorio.
Bueno, depende en qué categoría, depende en qué región, distinta cantidad de estos chicos, pero bueno, a ver, hay diferencias. Después ponerle la presión, la presión de los hinchas o de la gente. Si bien hay presión, es el sur de Italia, no se comen los mocos, no es Argentina, no es Argentina. Y bueno, dentro, imagino, también de Europa, vos jugaste en Gibraltar, jugaste en Islandia. Imagino que la diferencia también entre esas culturas debe ser bastante grande, imagino. Sobre todo con lo italiano, un irlandés me imagino que nada que Sí, ver. sí, sí. No, a ver, muchas veces tenemos una idea de Europa que es perfecto, el que antes de venir, yo lo veo en muchas cosas, Europa en general, mucho más avanzados, es la verdad, pero también, a ver, en Italia encontrás papeles en la calle, no es un mundo perfecto, y en Islandia ahí sí se asemeja un poco más a lo que es un mundo, entre comillas, o es siempre subjetivo, la perfección. Islandia no hay un segundo de retardo con un bus, las calles, a veces que te dan hasta ganas de chupar las calles de lo limpia que están. Suecia lo mismo, Noruega y más todavía. Yo estuve en Islandia y es un mundo, es tan perfecto que aburre. Después con los pagos también, con los pagos es un contrato laboral que por ejemplo, vos haces un contrato por 30 días, o sea, digamos, los 30 días del mes. Si el mes tiene 31 días, te pagan ese día, y si el mes, no sé, ponele febrero, te pagan 28 días. O sea, es como súper extra correcto. Porque Islandia, yo nunca he estado, pero lo que vemos por foto, que es hermoso y los paisajes espectaculares, ¿cómo es vivir ahí? Porque también el clima puede ser bastante duro, y cómo en el día a día vivir ahí, porque es muy lindo lo que se ve, pero también debe ser duro Sí. vivir con esas temperaturas. Sí, a ver, yo estaba en la segunda ciudad más importante. A ver, pensá que Islandia tiene 300.000 habitantes en total, en todo el país. Yo estaba en la segunda ciudad más importante, también éramos 5.000, porque estaba el glaciar más grande de Europa, estaba donde yo estaba. Un frío. Yo primer partido que voy, tormenta de nieve, ya lo he contado. Tormenta de nieve, no se veía nada, me tenía que poner los limpiaparabrisas en los ojos. Eh, Si no aclaramos, Joaquín es arquero, si no lo habíamos dicho Arquero, sí, antes. no, el clásico lo jugó, primer partido, frío bárbaro, tormenta de nieve, pero el torneo se juega en lo que es el verano. Allá son 6 meses y 6 meses, 6 de verano, 6 de invierno. A mí me tocó la época que eran 23 horas de día, 23 horas de día, muchísimo, muchísimo viento, cada partido 40 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora, que para sacar del arco, claro, te presionaban todos altos, te ponían 5 jugadores en la línea del área y tenía que sacar largo y a veces no llegaba ni a la mitad si dividís la cancha en 4, ni a una mitad, pero una experiencia hermosa, 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 un poco aburrido, sí, pero lo que tiene es que en todas las categorías de Islandia los jugadores trabajan. Entonces, la primera división tiene un nivel altísimo, 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 muy alto. Yo fui a ver bastantes partidos, un fútbol muy rápido, porque todas las canchas son rápidas, las canchas son perfectas, perfecto, el nivel primera división de Argentina, la cancha hablo del césped, no, El no terreno. de la Un infraestructura. terreno de juego. Exacto, pero perfectas, y todos trabajan, o sea, jugadores que han jugado el Mundial contra Argentina son dentistas y ganan fortuna jugando al fútbol, pero es una cuestión cultural, no es una cuestión de necesidad. Cuando Argentina se enfrenta a Islandia en el Mundial, el arquero que atajó penal, salió una nota que creo que era, si no era dentista el arquero, Él es el claro, o ese. sí, sí, yo lo fui a ver, al equipo donde jugaba él, lo fui a ver jugar, y también el lateral derecho, si no me equivoco, había jugado el Mundial contra Argentina también y trabajaba en una oficina, pero ganan mucha plata, pero es una cuestión cultural. ¿Hiciste algún trabajo o solo te dedicaste al fútbol? No, yo lo que soy es entrenador de arqueros. Entonces a mí, porque más que nada por pasión, me gusta mucho. Hago análisis de video también de arqueros, y lo que yo le pedí al club es trabajar como un extra, digamos, haciendo entrenamiento de todas las inferiores y fútbol femenino. Dijiste que por ahí podía ser un poco aburrido la vida ahí. ¿Cómo era tu día a día? Contanos, ¿te levantabas? ¿Podías salir a dar una vuelta? ¿O cómo te estructurabas tus días?
A la mañana, a veces hacíamos, sí, entrenamiento a la mañana, generalmente a la tarde, por esto que te cuento, generalmente. A la mañana me levantaba, iba al gimnasio del club, te digo, de infraestructura impresionante, todos los clubes tienen, mi club, ponele, tenía 4 piletas de distinto, a una de 25 metros y después otras 4 de distinta temperatura. Tenía un gimnasio enorme, 2 canchas de básquet. Entonces iba al club, estaba un poco en el gimnasio, a veces como era época de verano, los chicos no iban al colegio, entonces yo entrenaba a los chicos a la mañana, hacía fútbol femenino. Bueno, en ese momento estaba estudiando, que me recibí en Islandia, terminé la licenciatura en Administración de Empresas, y después a la tarde iba a entrenar, a la tarde a las 5, y después volví a casa, sí. Iba a la pileta. ¿Y tu relación estabas solo o tenías algún compañero, no sé, argentino? La primera mitad del año yo me dieron una casa para mí, hermosa la casa. Después estaba buscando un mediocampista central y un muy amigo mío que ahora también juega conmigo acá en Italia y ya había jugado en Italia conmigo, Lauti. Se le había terminado el contrato acá en Italia y me dijo, che, te voy a visitar. Bueno, dale, tráete los botines por las dudas. Este se estaba recuperando una lesión. Él vino con una mochilita, había venido para 5 o 6 días. Y le digo, che, ¿te querés? Vení, que acá está el profe, el kinesiólogo, vení si te entrenás. Y al técnico le gustó y me preguntó por él y le querían dar una casa a él y digo, no, quédate conmigo, nos quedamos los dos y estuvimos la segunda mitad de la temporada, digamos, juntos. Y después nos volvimos para el mismo club. Así que estamos como si fuésemos pareja. Hiciste intermediario ahí. Sí, en realidad, sí. Es que muchas veces pasa en estas categorías, conocidos, amigos, nos ayudamos, porque muchas veces no tenés un Jorge Méndez, es entre amigos, conocés a uno y intentás ayudar. Es así. Es como decís. A veces sí, es como que el que primero abre la puerta, que pasen los de atrás. Pero el tema es el primero. Y es importante que el primero deje por lo menos, imagen aceptable, una buena impresión. ¿no? Pues si no la cierra en vez de abrirla. Sí, total. Joaquín, y cuando dijiste que estaba la primera parte de la temporada, estaba solo, ¿cómo te relacionabas vos con la gente de ahí? ¿Se juntaban, no sé, iban a tomar algo, se juntaban a comer, o cómo era tu relación con los locales? Mira, tanto en Islandia como en Suecia, como en Noruega, digamos los países nórdicos que yo estuve, no son muy de juntarse por afuera. Sí, ponele, si uno se lleva bien con uno, van ellos dos. Pero no es mucho la cuestión por ahí que nosotros le llamamos grupal, no le dan mucha bolilla. Sí, había re buen grupo humano, pero no estaba en la parte de la cultura. Había un chico que había nacido en Uruguay, que Tomás, que había vivido toda la vida en España, y me llevaba bien con él. Él también hablaba islandés, entonces, porque hace bastante que estaba, de islandés, yo me acuerdo solo cómo se dice no, y nada más. ¿Cómo se dice? Nei. Pero te digo, es imposible, no se entiende nada, de nada. Pero bueno, inglés hablo bien, entonces, pero bueno, yo la verdad siempre tengo una buena relación y uno también con la chispa que viene uno de Argentina a veces, o puede caer, o es una moneda de dos caras, o cae muy bien o cae muy mal. Por ejemplo, si vas a un bar a tomar algo, viste que en algunos lugares vas solo, te sentás a la barra, pedí y enseguida te pones a hablar con el que está al lado. ¿Eso pasa o cada uno en lo suyo, no se hablan? En Italia pasa seguro, 100%, pero en Islandia no, que me ha pasado a mí no. ¿Estuviste también en Noruega, ahí en Islandia? ¿Tuviste la suerte de ver la aurora boreal? Las famosas luces. Mirá, cuando yo me estaba por ir, empezaba la época en Islandia. Y en el pueblo donde yo estaba, en la ciudad, pueblo donde yo estaba, se ven perfecto y vas siguiendo una aplicación. Pero la aplicación es 90% de certeza. Un día yo estaba con Lautaro, mi amigo, y le digo, che, mirá que es época de aureola, sí. Me dice, sí, vi que hay para mañana. Le digo, no, yo vi que hay para hoy. Bueno, a la noche vemos, nos pusimos a ver Ocupas, la serie. La serie. Y nos colgamos con Ocupas. Claro, yo salgo a tirar la basura, creo que había salido. Me fijo en la aplicación. Auroras boreales ya pasaron hace media hora. Me quería matar. Entré, casi lo mato. Y nada, no tuve la suerte de verlo. Ahí también, no sé decime si estoy equivocado, puede ser que se coma la carne de tiburón que la tienen ahí colgada en sal por no sé cuánto tiempo.
disecada, sí. Sí, y el pueblo donde yo estaba tiene uno de los puertos más grandes de Islandia. Y el salmón era muy bueno, el pescado era muy bueno. Eso yo, cuando yo fui, no me lo hicieron probar y no lo encontraba en el supermercado. Dicen que es muy, muy raro. Mirá que yo como de todo. He comido en Tailandia insectos, cucarachas, comí de tarántula. O sea, Probaste no de es que no me todo. animo. Sí, pero no lo probé. He leído que es muy fuerte, como, Sí, un sabor medio amargo, fuerte, sí, es así. Es curado por sal, ¿no? Sí, curado con sal. y Joaquín, bueno, has estado viajando casi sin parar desde que saliste de Argentina y entre los viajes también te hacías tiempo para estudiar. ¿Cómo estudiaste la carrera de administración de empresa? ¿Cómo coordinabas el estudio con los viajes, con el trabajo, con el fútbol? Cómo enlazaba todo? No lo sé. No sé cómo hacía, te digo la verdad, porque he rendido en hoteles, en Islandia he rendido también en la concentración porque se concentra, he rendido en aeropuertos. Yo estudié en la UADE virtual, soy licenciado en Administración de Empresas, me recibí en Islandia, hice la tesis de la industria del deporte en general, pero la industria de tres deportes, que fue fútbol americano, eh, hockey y fútbol, que la mayor parte fue de fútbol, un análisis de mercado de todo, desde lo que es el fútbol de la elite a lo que es el fútbol bastante más amateur, y mueve muchísimo dinero. Y sí, gracias a Dios me pude recibir. Yo, como digo siempre, más que nada, no sé si voy a ejercer. Sí, obviamente te sistematiza muchísimo porque vos querés emprender. Yo ahora estoy haciendo mi escuela de arqueros, estoy abriendo mi marca de guantes y obviamente te da una línea, cómo seguir o cómo hacer el estudio de mercado. Pero más que nada a mí por una cuestión cultural, de poder sentarse en una mesa y poder charlar de la mayor cantidad de temas de economía, de historia, de cultura, para mí es importante. Y también como lo hacía por mí, no tanto por el lado de oficio en sí. Y dijiste que hiciste la tesis sobre la industria del deporte, sobre la elite, lo que no está en elite. Vos, bueno, en Argentina jugaste inferiores de argentinos, ahora estás jugando en el ascenso europeo. ¿Qué nos podés contar de la industria? Que más o menos hacer un resumen de lo que se mueve y las diferencias también, ¿no? Porque muchas veces una categoría, un equipo puede, para un jugador puede marcar una diferencia económica bestial. Sí, mira, Marian, es la primera vez que me lo preguntan, me encanta la pregunta. Te digo, mira, cuando yo me puse a investigar sobre la industria del deporte, uno piensa en el fútbol y los espectadores, digamos, los fanáticos que van a la cancha. Y es infinito porque vos ponete a pensar, es la industria ahora de los GPS, la industria de quien revende las entradas, la industria de la indumentaria, que la indumentaria es una de las que más mueve, la industria de los kinesiólogos. Yo lo que hice dentro de mi tesis es cómo se incrementó en los últimos años la gente que estudia nutrición deportiva, que estudia, que va mucho, los médicos que van mucho más por el lado de la traumatología deportiva. O sea, es infinito. O sea, la industria del deporte llega a un punto que es ilimitada. Entonces, yo le tuve que dar un corte a eso, porque no, era infinito. Yo llegaba hasta, no sé, hasta lo que los carpinteros que hacen madera. ¿Y por qué? Y porque le hacen, no sé, los cimientos de las canchas. Entonces, la industria del deporte es infinita. Es infinita. Entonces, cada vez mueve más plata y los números que yo, cuando hice la investigación de mercado, hay veces que los ceros no te entran en la computadora. Y uno que nosotros también que hemos jugado en el ascenso, ¿por qué crees que pasa que es tan grande la diferencia? Incluso ahora, bueno, con el fútbol femenino que ahora está creciendo, ¿y por qué tantas las diferencias? ¿Sacaste algo en claro del...? Sí, obvio. Sí, sí, si no sé lo de mi tesis, estoy al horno. Eh, pero sí, a ver, como te digo, el fútbol es una cosa impresionante lo que mueve. Sí, el fútbol americano, por ejemplo, en Estados Unidos, porque yo le hice con otros dos compañeros que también, una chica hacía hockey y mi compañero hacía fútbol americano, entonces dijimos, bueno, lo hacemos los tres juntos. El fútbol americano mueve muchísimos dólares, pero a mí la parte que más me interesaba, la parte del fútbol, es impresionante, lo atribuyo principalmente primero a la parte de marketing que tienen atrás, es impresionante, bueno, uno no se da cuenta, pero y yo en Italia me doy cuenta, respiran fútbol la gente,
Yo lo veo desde el lado del fútbol, obviamente, el que hace hockey lo ve del lado del hockey y entiendo, pero yo al estar adentro de la parte del fútbol, es impresionante que parece a veces monotemático todo. Joaquín, te hago una pregunta. ¿Has profundizado dentro de lo que querías estudiar con respecto a esto de lo que es la industria del deporte, en este caso del fútbol, ¿no? Creo que habrás tenido tu momento de reflexión, de conclusión, como para llegar al final de tu tesis. ¿Quién crees que se lleva la tajada más grande de la industria del fútbol? Y como te digo antes me parece que la indumentaria. La Indumentaria. indumentaria es impresionante, es impresionante. Después, sí, los sponsors en general, los sponsors son una cosa impresionante. Yo estoy hablando a nivel elite. Sí, sí, Que claro. los sponsors están al nivel mío también, al nivel mío, los sponsors es los que mantienen todos los clubes de todas las categorías. Pero la indumentaria es una cosa impresionante, hay muchas restricciones, hay mucha parte legal atrás, muchísima parte legal atrás, la parte de medicina, pero, ahora que estoy pensando, hay algo que es como un boom hace un par de años, porque yo para la entrevista entrevisté a Ruggeri, que yo jugué con el hijo, entonces bueno, entrevisté a Ruggeri y él me decía, ojalá nosotros hubiésemos tenido la tecnología que hay ahora. Me decía, ahora está todo calculado, quién corre más, quién corre menos, qué intensidad. Entonces, la indumentaria sí se lleva la tajada más importante, pero me parece que en el medio están atajando bastantes penales, digamos, por así decirlo metafóricamente, Sí, sí. la parte de tecnología cada vez está impresionante. Hay una anécdota que yo para la tesis, no me acuerdo si la puse, pero leyendo tanto lo vi, que hay un partido de fútbol, hacen ver un partido de fútbol no sé, en Italia en el norte y en Italia en el sur, y estás viendo, no sé, Juventus-Milan, y los carteles de atrás de la cancha, los carteles luminosos, en la misma canal, mismo todo, a la misma hora, se ve, por ejemplo, no sé, una publicidad de una marca, y yo en mi casa lo veo de otra. ¿Por qué? Porque hay inteligencia artificial atrás. Exacto. Entonces, es impresionante. Es impresionante. Bueno, por ejemplo, ahora yo leía que con Messi la venta de entradas de Barcelona se bajó hasta la mitad, que no llenan los, que no está Messi en el Barcelona, no se llenan el Camp Nou. Entonces, hay tantas cosas atrás, que uno no se imagina. ¿Vos crees, más allá de las condiciones que obviamente cada jugador debe tener, los jugadores, sobre todo para el que está, no el que ya está instalado, tiene un nombre, es una carrera, pero para los que van saliendo, es casi tan importante el marketing que tienen detrás de ellos como las condiciones? Mira, sí, total. Sí, es un laburo. Antes, cuando yo era chico, jugaban inferiores, nos decían el trabajo invisible, que era ir al gimnasio, comer bien, dormir bien. Y hoy en día, yo creo que hay doble trabajo, digamos, un triple trabajo, que es cómo participás en cancha, en entrenamiento, un trabajo invisible, que es el que te nombré antes, y ahora es también, o sea, conseguís club, depende cómo es tu Instagram, ¿entendés? O sea, es como que uno es su propio representante y no sé, vos un día, no sé, subís una foto que fuiste a bailar y eso queda mal, ¿entendés? Queda mal. Entonces, imagínate a nivel elite, pero en reserva de un equipo elite. Entonces, un chico que está a punto de debutar, se tiene que cuidar en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, el marketing, y es muchísimo, es muchísimo. Y mira, y fue cuando yo hice la parte de la tesis de entrevista, entrevisté a Alexis McAllister, que también jugó conmigo, bueno, a Thiago Casasola, que es uno de mis mejores amigos. Todos te nombran el marketing. Ellos, bueno, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza si te digo industria del deporte? Marketing, te dicen ellos. Es impresionante. Cada jugador es su propia empresa ahora. Es así. Y yo veo también es que pasa, sobre todo a niveles bajos, si vos tenés alguien que te pueda mover y demás, es mucho más importante eso, te llegue una buena palabra de alguien con el club que realmente tus condiciones. Yo creo que eso va a pesar más que tus propias condiciones, que es una lástima porque muchas veces gente que no quiere entrar en el mundo de las redes o lo demás, es como que si no lo hace, tal vez pierde oportunidades
contra otro que tal vez tienen el mismo nivel, pero hacen ese Sí, total. extra trabajo. Es así, es así. Mirá, mi técnico de acá de Italia, apenas me empiezan a hablar de venir a este club, un representante en ese momento, me agrega el Facebook del técnico. Después, súper buena relación con el técnico, que después fui a comer a la casa, yo vivía muy cerca de él, bueno, después pasó una historia después, pero cada vez que le ofrecen un jugador, él lo agrega al Facebook. Entonces es como si te diría el currículum de uno, el LinkedIn de uno, Sí, sí. pero en el ambiente futbolístico. Ahora, en esta charla, hablando con vos, Joaquín, considero obviamente es una charla muy enriquecedora, de las últimas, obviamente como todas, tienen su parte, muy enriquecedora en sí, pero es algo en el cual me certifica una tesis propia, una tesis de experiencia, en el cual siempre se la digo a Mariano que el fútbol no, generalmente comparar es un poco odioso, pero obviamente uno siempre equilibra ciertas generaciones y generaciones, y yo siempre sostengo de que las generaciones de 10 años atrás o un poco más tenían un poco más de talento que las generaciones de hoy. Las de antes valían mucho menos, con mucho más talento, y la de hoy valen mucho más con menos talento, ¿no? El talento yo le llamo a Sí, la creatividad, le pongamos el nombre de creatividad. Hoy está todo muy mecanizado, el futbolista automatiza, la creatividad se perdió, el espectáculo ese diferente se perdió, y claro, según lo que estás expresando, como obviamente conocido, de cómo ves el fútbol, cómo se están encaminando, de que un futbolista lo mueve la cantidad de seguidores y no que posiblemente qué equipo sacó adelante. Y obviamente yo lo veía viendo hace mucho tiempo, hace muchos años, porque tuve la suerte de vivir esa un poco la escuela antigua que se llama, y la ahora, bueno, la de hace unos años, y vi ese cambio, ¿no? Y lo estoy notando, y obviamente con lo que sí certifica lo que creo. sí, no estoy para nada en desacuerdo con vos. Hay muchas cosas, tanto desde la parte de talento como desde la parte humana también creo que está cambiando mucho. Y eso Totalmente. me parece que viene para mejor en este caso, que es, por ejemplo, antes el grande trataba mal al chico. Y ahora eso se está de a poco, por suerte, no se está haciendo tanto, digamos, si bien obviamente, o sea, yo lo que digo siempre, o sea, acá soy capitán del equipo, y juegan estos, los under que te dije antes, pero para mí, o sea, nunca hay que tratar más peor a uno más chico, ni tampoco viceversa, digamos. Me parece que para mí hoy tiene mucho peso la parte, y esto siempre, mucho peso la parte de grupo y el respeto. El respeto para mí es fundamental. Y eso ahí, para mí, el respeto dentro de un grupo humano, en el ambiente futbolístico en este caso, pero en cualquier ambiente futbolístico, te da buenos resultados. Después, Exactamente. para mí, el respeto mata talento. Coincido, has acertado en un valor que es indispensable para la convivencia, no solamente en un vestuario, a nivel social, a nivel humano, que es el respeto. Ahora, cuando he escuchado muchas veces de chicos, viste, que mencionar lo que justamente mencionabas, de que el más grande trataba mal al más chico, recuerdo, yo siempre cuento anécdotas en el cual enseñanzas de gente que ha sido más grande que yo con 19 años, generalmente no lo tomaba yo, por ejemplo, vayamos a lo más tradicional, el recoger los conos, las vallas, los más chicos, llevarlos y ayudar. A mí me enseñaron eso, igual que, por ejemplo, subirte a un autobús, si hay una embarazada, darle el asiento, hay un adulto, darle un asiento. ¿Qué pasa? Entre lo que supuestamente era de que se trataba mal a los chicos, y hoy entre el que no se le está dando realmente el valor que necesitan los jóvenes, se está perdiendo muchas cosas. Hoy un chico, vos le decís, en el rondo los más chicos adentro te empiezan a mirar raro. Y Exacto. ¿cómo? No, pará, y yo digo, no, pará, chicos, esto evoluciona, pero vamos a tener los pies sobre la tierra. Los valores van a ser los mismos desde hace 100 años, o cuando comenzó el tema de los griegos, la ética, la moral, ¿sí? Que salieron los pensadores, los que reflexionan. A día de hoy, esos valores éticos, morales, son los mismos, los de respeto, ¿sí? Claro. Ahora, los chicos ya se vienen confundiendo. Hoy
con una trayectoria, una edad, le querés dar una indicación a un pibe y te quiere mirar de lado. Y digo, ¿cómo? Claro, Entonces, ahí el eslabón ese de medio lo están, no sé si se están quitando, no sé, pero tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. Saber de que sí, el más grande tiene que ayudar, no tratar mal, exacto. ayudar. Eso te iba a decir. ¿Cómo? Exactamente, está al servicio de la ayuda del chico y el chico tiene que saber de que hay una persona al lado en el cual lo va a guiar para darle lo mejor. Claro, quizás los muchachos de antes que los estilos Ruggeri, pongamos Ruggeri porque lo habías nombrado antes, o de esa escuela, no tenían las herramientas necesarias en el cual nos podían ayudar de otra manera. Pero claro, ellos lo hacían, nene, vamos, recoger los conos y llévalo, o nene, ¿sabés lo que te digo? Claro, Sí, depende sí, también de sí, la sí. persona. Yo siempre lo tomé como lo he vivido eso, de nos subíamos al autobús, por ejemplo, de ir del campo de fútbol al campo de juego, ¿no? A la ciudad deportiva a entrenar o lo que sea, y claro, los más grandes, nene, vamos adelante, los más grandes vamos atrás, cosas de esas, ¿viste? Y yo lo tomaba como que era parte de eso, y digo, no, es de esto, ya está. Pero no, nunca me trataron mal. No, no. Yo lo que creo es que, por lo menos a mi manera de pensarlo, no digo que haya dejado de existir porque no es así, creo mucho en modo en el que uno habla, ¿no? O sea, una Exacto, cosa es decirle, nene, ya te lo dije 10 veces y hacer gestos en la cancha, ya te lo dije 20 claro, veces y putear, y otra cosa es decirlo, no sé, cerrá, digamos, no sé, el lateral izquierdo tenés que cerrar, tenés que cerrar. Está bien levantar un poco la voz, pero eso no a un chico, sino a cualquiera, porque es como para despertar. Pero a mí me parece mucho lo que es fuera de la cancha, lo importante. Ahí está para mí ahí está la gran diferencia. O sea, primero no matar a uno delante de todos con gestos o con... No me gusta hacer gestos ni me gusta gritar de mala leche, pero sí hablar mucho afuera de la cancha o el entrenamiento. Eso para mí está cambiando. Y es como educar, pero educar en todos los sentidos, porque exacto. tampoco me parece, por ejemplo, el ejemplo que vos diste de los conos, acá en Italia, y más en el sur de Italia, en general son muy machistas, es una sociedad muy machista en el sur de Italia, y también es medio chapado a la antigua. Entonces, al chico se lo trata mal en todos los sentidos. Entonces, yo el primer día que vengo acá, capitán, no me gustaba que muchos grandes traten mal a los chicos, entonces, ¿qué hago yo? Hago una lista de 4 o 5 personas por día, sea grande, sea chico, todos mezclados, tienen que recoger los materiales para ayudar al utilero, ¿no? Que por ahí es levantar un cono. O sea, que realmente Sí, no sí, es, sí. no es ningún trabajo, pero es como una cuestión de, bueno, vamos a integrarnos. Y a partir de ahí va a ser un respeto recíproco. Si no, no lo vamos a lograr nunca. Porque si Exacto. el grande ya trata mal al chico, el chico en algún momento se va a fastidiar y te va a mirar mal. Entonces, para mí ninguno tiene que tratar mal a nadie. Obviamente va a pasar, somos un grupo humano, un grupo social, y va a pasar porque pasan con nuestros padres, porque pasan con nuestros amigos, y pasa. No lo vamos a poder evitar, pero sí tratar de que sea la menor cantidad de veces. Y somos todos iguales, al final estamos todos en la misma categoría, en el mismo club. Eso es lo que yo digo, estamos todos en la misma categoría, en el mismo club, no hay ninguno que Exacto. sea de Serie A. Y bueno, has viajado, has vivido en diferentes países, diferentes categorías, diferentes equipos. Desde que te fuiste de Argentina, ¿qué viste o qué te cambió? Si es que cambiaste en algo o adquiriste ciertas cosas o qué ves que sí extrañas de las formas que tenías en Argentina o de las cosas que hacías en Argentina. ¿Qué te cambió o qué adquiriste nuevo de todas las experiencias que has tenido? Y yo, mira, yo hace 3 años, 2 años y pico, casi 3, no veía a mi viejo, lo vi ahora hace poquito, que vino para acá. Estuve 2 años sin ver a mi vieja también, por el tema del COVID, porque el tema que yo no viajé, y digamos, en los últimos 5 años, neto, habré visto a cada uno 1 mes y medio, ¿no? Los últimos 4 años, 5 años. Ellos, ahora que me vieron, por separado, ellos están separados, me vieron bastante distinto. O sea, yo me considero un ser mucho más social, más humano, o sea, por ahí, bueno, va muy encadenado con lo que estábamos hablando recién con Cristian. Veo las cosas de que no me creo superior a nadie, que por ahí uno más de pendejo, o por ahí porque cómo se vive en Argentina, que es siempre Ah, te entiendo. la ley del más Fíjate tú. fuerte.
Exacto. la ley del más fuerte, yo soy mejor que él, yo hago mejor asado que el otro. Entonces ahora es como que uno vive más relajado y también es como que acepta por ahí, de todo, ¿eh? De todo. Hablo a nivel social, aceptamos el nivel, yo por lo menos, y yo me noto un cambio enorme en mí. Y es hasta duro decirlo y a mí me cuesta decirlo y más si estoy al aire. O sea, por ahí antes el fútbol femenino, cuando hace 5 años, 6 años, 7 años, cuando yo estaba en Argentina, por ahí uno lo ve y decía, ¿qué es esto? ¿No? Y ahora digo, gracias a Dios que existe esto. Entonces, en estas pequeñas cosas, que no son pequeñas en realidad, me veo muy cambiado. Me veo muy cambiado. Yo no sé si es por Europa, porque crecí, por los distintos grupos humanos. Vos pensás que yo en los últimos años, o sea, yo sí tengo 25, 26 años, yo conozco 35 países, viví en 7, 8 países, entonces, obviamente, uno va cambiando. Yo me considero un ser mucho más social y no me gusta la manera en que se vive en Argentina. No me gusta, o sea, amo mi país, pero se vive con mucha violencia. Se vive con mucha violencia. Más allá de que me han choreado 3, 4 veces con un arma, hablo de violencia en todos los sentidos. ¿Y recordá algo específico de todas las experiencias que tuviste? Un hecho que, no que específicamente te haya hecho cambiar la visión sobre algo, pero algo que te haya marcado de toda la experiencia que viste y que a partir de ese momento, no sé, cambiaste la visión sobre algo, sobre una Mira, forma de pensar. algunas cosas sí, algunos hechos específicos sí, ahora te los cuento. No debido a que estén en Europa, sino yo hace 2 años falleció mi mejor amigo que también jugaba, Ezequiel Esperón, un chico que bueno, se cayó de un balcón, que jugaba en México, estaba a punto de ir a Dubái, a Qatar a jugar. Yo estaba acá en Italia, eso a mí me cambió muchísimo, tiene mi edad, nos criamos juntos, jugamos juntos muchos años, bueno, nada. También después, bueno, mi abuelo falleció de COVID, ahora en noviembre, mi tía falleció hace unos años también bueno, de una enfermedad. Esas cosas, digo, eso lo nombro porque sí, eso me ayudó a ver la vida de otra manera, más que nada lo de mi amigo. Pero bueno, digamos, lo que interesa y la parte de tu pregunta es la parte de Europa. Yo creo que el europeo tiene otra visión. Por ahí muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo, nosotros Argentina estamos viviendo, ya la vivieron hace muchísimos años ellos. Entonces, vemos por ahí, nosotros estamos en una época de cambios, espero, que bueno, sea un paso para atrás para ir 2 para adelante. Pero todos, digamos, hay cosas que no me gustan de Europa, como te digo, hay muchísimo machismo en el sur de Italia, que no es perfecto Europa, eso es lo que le digo a todos, no es perfecto Europa, pero hay menos violencia. A mí, yo nunca, o sea, yo, más allá de Islandia, yo en Italia, yo salgo con el teléfono a las 3, 4 de la mañana, ¿entendés? Y no salgo asustado. Yo me recuerdo la última vez que fui a Argentina, hace 2019, 2 años, yo iba al chino a la vuelta de mi casa, al supermercado, y yo salía sin el teléfono, o me llevaba solo la plata y me la metía dentro de los calzoncillos, y eso que vivo en un barrio bien, digamos, o sea, nada de lujo, pero en un barrio bien. Entonces, la violencia con la que se vive en Argentina, o sea, vos vas a la calle en Argentina y escuchás bocinazo por todos lados. En Argentina hablo de Capital Federal, que yo soy de Capital. Y es una violencia excesiva. Yo fui a Roma el otro día a hacer un trámite, a renovar el pasaporte. Hay un montón de tránsito, pero no escuchás una puteada, no escuchás un bocinazo. Entonces, vivir con eso durante 5 años, obviamente que te hace cambiar. Bueno, ya te voy a ir preguntando la última, después dejo a Cristian que te finalice. De todos los lugares que estuviste, países, ciudades, ligas, ¿dónde nos recomendarías un lugar para visitar o por vivir un tiempito? A mí me encantó la ciudad de Praga, no sé si conocen. Muy lindo, muy Me lindo. encantó Praga, pasé una Navidad, el primer año que estuve acá en Italia, me fui solo. Muy lindo Praga. Después yo me hice un viaje solo, hace no mucho, hice las islas de Tailandia, Phi Phi Island, Tailandia, Hiroshima, Tokio, Hong Kong y bueno, y Bangkok en Tailandia. Es un viaje que hay que hacerlo una vez en la vida, hay que ir a Tailandia. A ver, a mí Bangkok yo no volvería, pero hay que ir, porque te caminan las ratas al lado de los pies. Todos me dicen es un asco, pero hay que ir. Las islas de Tailandia.
Yo estuve en Bangkok, la calle como esta, en la que llama ahí, que están todos los puestos de comida Los afuera. puestitos y te caminan Que te hay caminan unas las ratas. ratas que son gatos, de lo grande que son, Sí, son gatos, impresionantes. es Una cosa verdad, de- no miento, es así, es así. Cuidado cuidado lo que te venden. Y Sí, sí, no, lo que pasa es que ya está entregado, ya está, comé. ¿Qué va a ya se hacer? hace el baile, bailemos. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, yo creo que Asia es una cultura totalmente distinta. Tokio a mí me rompió la cabeza, en el buen sentido. Y después dentro de Europa, a mí Croacia es un lugar que, bueno, no me acuerdo quién estaba en Grecia, de ustedes dos. Mariano. Croacia tenés que ir, lo tenés cerca. Croacia hay que ir. No sé si conoces. No. Lo Es apunto, lo único. apunto. Dubrovnik, donde se filmó Game of Thrones y Star Wars. Muy, 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 muy lindo. Italia es un país precioso. Cada lugar tiene sus cosas. Totalmente. Joaquín, para finalizar te voy a hacer 3 preguntas, ¿sí? Obviamente Dale. para que te conozca un poco más la gente y obviamente te conozca por tu parte interior también. Te quería preguntar, ¿algún ídolo o ídola deportivo que tengas o alguien que admires si no lo tienes? Mira, yo soy muy fanático de Joaquín Sabina. Me llamo Joaquín por él. Obviamente Mira. no decidí yo mi nombre, pero bueno, tengo tatuado también una frase de Serrat, que es: no dosifiques los placeres, si puedes derróchalos. Digamos, eso desde el ambiente no deportivo. Después, yo de chico a mí me encantaba el Gato César me encantaba, yo Gato soy hincha de Cés. Vélez, pero hoy en día, digamos, en el arco, los alemanes, siempre lo digo, están en otro nivel, Neuer y Ter Stegen. Y después también, a mí me gustó, yo lo fui a ver a la cancha del Chelsea, Kepa. Me gustan los Al arqueros español. bastante técnicos. Sí, me gustan los arqueros técnicos. Por ejemplo, a mí me está sorprendiendo, la verdad, Martínez. La verdad, no hay que decir una palabra porque muy bien. A mí, Chiquito Romero, o sea, por algo estuvo 12 años en la selección y por algo lo eligieron no sé cuántos técnicos distintos. Pero bueno, soy muy analista del fútbol. A mí me gusta mucho trabajar con la parte del arquero y la parte defensiva. Ahora voy a empezar el curso de técnico también, pero tengo bastantes cursos de entrenador de arqueros y bastantes cursos con títulos, claro, que no son muy importantes, pero cursos interesantes de táctica de fútbol. Soy analista de fútbol, me gusta mucho esa parte. Bueno, me fui un poco de la pregunta. Estos son los ídolos. Excelente. Las últimas 2. Si pudiera cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué cambiarías? A nivel general. Yo cambiaría la manera en que se trabaja con los más jóvenes. Por ejemplo, Por ejemplo, meter mucha más gente capacitada. En Italia se trabaja muy, muy mal con las inferiores, muy mal, muy mal. Yo sé que en España se trabaja mucho mejor, en Italia se trabaja muy mal. Trabaja el que tiene un título, que estudió un año y se puso el silbato. Trabajaría mucho a nivel humano con los chicos, el comportamiento, el fastidio, trabajaría eso, trabajaría mucho más con la parte psicológica de los más chicos y la tolerancia a la frustración. o sea que incluiríamos mucho lo que es la parte humana. Sí, sí, no lo dudo. Incluiríamos mucho, no, incluiría mucho la parte deportiva. O sea, trabajaría mucho con la parte humana. Exactamente, mucho más. Porque, como Sí, bien decías, obviamente hago hincapié a esto, no precisamente el capacitado el que está lleno de títulos, sino quien entiende a lo que va y a dónde va. totalmente, totalmente. Yo siempre digo, la tecnología es un valor añadido, no queramos hacer del fútbol una ciencia porque no lo va a hacer nunca, y el fútbol es de los humanos, por lo tanto lo mueven los estados anímicos, Totalmente, en céntimas totalmente. de segundo. Es así, pero también, como hablaba de los chicos, yo entreno muchos chicos, muchos, porque me encanta, y yo le digo siempre a los padres, apenas inicia el año: mira, mi objetivo es que el chico tenga ganas de venir. El chico tenga ganas de venir. Si no logro que el chico no se venga a divertir, yo no le voy a poder enseñar nada. Porque si yo le Exacto. meto a hacer correr pasadas de 2000 metros todos los días, ¿qué le sirve? El chico se tiene que venir a reír acá. Obviamente un día se va a enojar porque no le sale algo, porque se peleó con un compañerito. Sí, pero el chico tiene que ver primero que esto es un juego, es un deporte. Entonces, a partir de ahí, uno va a poder enseñar. La última, Joaquín, un sueño o objetivo por cumplir. Sí, tengo varios, te voy a decir uno.
desde el lado deportivo, yo estoy muy contento con mi carrera, estoy muy contento a veces, por ahí de más chico uno soñaba con ser el arquero de la selección. Cuando van pasando los años, uno se va, no me gusta decir conformando, porque no es así, pero me voy, digamos, voy diciendo, mirá, o sea, yo si, te lo exagero, si sería Messi no podría ir a tomar un asado o un café con mis amigos, y eso para mí no tiene valor. No tiene valor poder salir a dar una vuelta, o sea, te estoy exagerando a nivel Messi. Y yo estoy re contento con mi vida. Obvio que uno siempre quiere mejorar el auto, ahora cambié el auto, siempre quiere una casa mejor, y eso está bien porque es así como es el humano en general. Un objetivo que voy a responder, pero poder continuar la carrera disfrutando el fútbol. Ese es mi primer objetivo, disfrutando, poder darme gustos, un viaje solo, viaje en compañía, viaje en pareja. Esos son mis objetivos. Y obviamente tratar de ver lo máximo posible a mi familia, que en los últimos años no los pude ver. Ese es mi objetivo principal. Bueno, Joaquín, te agradecemos muchísimo el tiempo, que también la predisposición y que nos hayas contado tu experiencia. También un poquito charlamos ahí de lo que sabés de lo que mueve la industria del fútbol, así que va a ser súper interesante para que la gente escuche y sepa un poquito más de eso también. Lo mejor para vos en tu carrera, como siempre, y ya sabes, Palo Salva tiene las puertas abiertas para cuando quieras, venimos y charlamos. Dale, buenísimo. Nos hacemos un viaje todos a Bangkok. Sí, a comer araña y cucarachas, sí. Perfecto, después te mando la foto comiendo tarántula, que la gente me miraba, había uno de ahí de Estados Unidos que me miraban raro. Bueno, muchas gracias, súper interesantes las preguntas distintas a las que me han hecho, y les agradezco, espero que les vaya muy bien y súper interesante lo que están haciendo, que les estoy chusmeando. Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho, bendiciones y éxito. Hasta la próxima. Esto es Palo Salva. Y bueno, ahí pasaba Joaquín Getlun, ahora en Italia, pero bueno, nos llevó de recorrido un poquito por Suecia, por Islandia, por Noruega, por todos lados. Realmente muy linda la entrevista porque le da un enfoque muy diferente sobre lo que es el futbolista Joaquín y obviamente cómo se está instruyendo, como bien decía él, en sus estudios y demás, y salir adelante no solamente como futbolista, sino a nivel persona, en el cual obviamente vale destacar ese aspecto, en el cual también se puede... las personas, los chicos que sueñan, que no solamente fútbol, también al fútbol lo hacemos los seres humanos, lo vamos a seguir haciendo y es muy bueno seguir preparándose en lo que uno siempre o lo que a uno se le despierta muchas veces, ¿no? Y bueno, en la entrevista nos contaba que también estaba por lanzar empezar a vender sus guantes, su propia empresa. Ahí estuve viendo que ya empezó a sacar los primeros pares, muy lindos, así que bueno, Chaquito, sí, ahora que te está acercando más al arco, estás de defensor, si en un momento te pones de arquero, le decimos a Joaquín que te mande un par de guantes para probarlo. Arquero creo que no es. Yo creo que de los 11 que entran a la cancha, el portero ya es casi terreno difícil, ¿viste? Yo lo veo complejo, más allá de que está ahí en la portería, pero tiene sus dificultades y obviamente, y mucho más ahora, donde el arquero no solamente tiene que parar, sino se tiene que plantar ahí y saber jugar bien con los pies y demás, ¿viste? Hasta la última línea de defensa llego, hasta ahí sí. Pero escuchá, Chaco, expulsan al arquero, no quedan cambios, tiene que meterse uno al arco, un jugador de campo. ¿Te animás o...? Si es por animarme, me animé a ser futbolista. Cuando no me daban chance, ¿cómo no me voy a animar a ponerme de portero? Es como un caramelo, me pongo. Papá, me tiro y en vez de meter la mano pongo la cara, o en vez de ir abajo con la mano voy con el pie, pero si es por animarme me voy a animar, pero por supuesto, dormir. ¿Te acordás una vez el Mono Burgo atajando para el Atlético de Madrid? No me acuerdo si fue a quién fue. A Roberto Real Carlos Madrid. de penal. Roberto Carlos le metió un bombazo en la cara, que está el penalti.
Sí, fue así, tira, creo, no recuerdo, creo que si fue Figo el penal, lo ataja y al rebote viene, no sé si Roberto Carlos o Algo así, o Ronaldo, Figo fue. y se la saca con la cara, che, que le quedó la nariz, quedó, pero impresionante, pero bueno, le puso el cuerpo. Sí, sí. Le puso, nunca mejor dicho, le puso el alma, ahí le puso la nariz, le puso la cara, le puso todo el mono, pero se levantó como si fuese a cantar un feliz cumpleaños, luego tenía la nariz Sí, roja, sí. Es un gran como si verdad. nada, A mí me gustó una vez también jugando el Atlético de Madrid en segunda, le tiran no sé si en segunda o en primera, pero le tiran un tiro desde atrás mitad de cancha, el mono estaba adelantado y retrocede el mono, viste, se le estaba por meter y salta y la para de pecho en la línea y la baja y sale jugando. Tenía me esas acuerdo, cosas, alguno. Sí, sí, sí. me acuerdo de esa jugada también. Si alguno no se acuerda, que lo googlee por ahí. Y bueno, ahí pasaba Joaquín entonces, le agradecemos por su tiempo, por su amabilidad, le deseamos lo mejor en su carrera, todavía es muy joven, pero bueno, ya está iniciando también como entrenador de arqueros, creó su propia marca de guantes, así que le deseamos lo mejor y como siempre Palo Salva, disponible para cuando necesite lo que sea. Y bueno, Cristian, ¿dónde nos pueden seguir la gente o conectarse? Que no sea por rendirse, sino ni tampoco por cansancio, en el cual vamos a seguir insistiendo. Estamos en YouTube, bueno, en las plataformas de podcast de Anchor, Spotify también, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nada, estamos abiertos a sugerencias, mensajes, a todo lo que bien sea recibido, y como no, siempre tendremos ahí un espacio publicitario, quien quiera colaborar, a quien quiera ser parte de esto y en quien pueda confiar en esto de abrir la puerta y obviamente hacer escuchar las voces de quienes hacen también el fútbol, el cual el fútbol modesto. Así es. Bueno, Cristian, hablamos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Un placer, Mariano. Feliz semana. Abrigarse bien. Abrigarse. Chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue Palo Salva. Palo Salva.